tiran una vista aérea de la base de Pleasant, de Mount Pleasant, van a ver todas las derivaciones que hay de la pista hacia todos lados. Eso es fundamental, los cobertizos para esquirras y todo lo demás. Y ahí no había nada, estaban al aire, más o menos como los que estaban en Darwin. Es una barbaridad. Muchachos, buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas desde San Martín, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo a través de la www.am680.com.ar. Esta horita malvinera hecha por una verdadera banda de hermanos. Esta noche, afortunadamente para mí, me contiene mi amigo don Alejandro Amendolara. Buenas noches, Alejandro, gracias por estar. Buenas noches. A cargo de la seguridad permanentemente, el infante de Marina, don Javier Ramos. Gracias, Javier. No, buenas noches. Buenas noches. Muchachos, nuestro invitado de hoy es un señor, que realmente yo admiro muchísimo. Estoy tocando el cielo con las manos, realmente. ¿Se va a caer? Él es el responsable de haber tenido a los ingleses rodilla en tierra en algún momento. Yo lo sé. Él y la ascendencia que él ha tenido sobre su gente, que le ha respondido siempre. Muchachos, con nosotros el comandante de la Fuerza Aérea Sur en 1982 y posterior comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, don Ernesto Crespo. Señor brigadier, muchísimas gracias por estar acá. No, para mí es un placer y un orgullo de que ustedes me hayan invitado. Muchas gracias, señor. Habrán escuchado algo, pellizcaron los muchachos recién, estábamos hablando de las cosas importantes para nosotros, de los temas que traíamos hoy, y hablábamos de la prolongación de la pista de Puerto Argentino en su momento como posibilidad para basar nuestros aviones en Malvinas, y el señor Vidal nos comentaba de la imposibilidad de hacerlo porque técnicamente no era solamente extender la pista, ¿no es cierto? Es correcto. Claro. Imaginamos además, por lo que nos ha comentado usted en esta reunión que hemos tenido la semana pasada y en esta previa, que además hay muchos servicios que tienen que estar disponibles. También es correcto. Claro. De haber tenido esa posibilidad, ¿no es cierto? De haber tenido esa posibilidad, ¿la ecuación realmente hubiese cambiado? No, era perjudicial. Ajá. Primero, las chapas que se llevaron de aluminio las tuvimos que llevar nosotros en los aviones C-130, que era prioritario el abastecimiento, la munición, alimentos, traslado de tropas, heridos, etcétera, etcétera. La pista de Malvinas es sumamente corta, la plataforma es minúscula, es decir que para alargar la pista en el lugar que está se necesitaba hacer un trabajo bastante grande y tener chapas disponibles. Yo les recuerdo de que el barco que llevaba las chapas, como el que llevaba la munición de Darwin, las armas de largo alcance de Darwin y todo lo demás, rompieron el barco contra el muelle de Puerto Deseado. Es decir, que ese barco, que tenía un buen raspón, dijo que no podía entrar al mar así, si bien siguió repartiendo su carga por Santa Cruz, Gallegos, y llegó inclusive hasta Chile, a Punta Arenas. Ahora, nosotros insistimos en las famosas chapas y no nos las llevaron nunca. Pero no podíamos operar ahí porque la pista, como usted bien dijo, adolecía de los servicios necesarios de refugios, de áreas de dispersión, de cobertizos, todo lo que necesita un avión para ser protegido y para poder operar. Aparte, había que llevar servicios técnicos, mecánicos, armeros, etcétera, para ganar ¿qué? Que no rompieran un avión. Combustible. Combustible, por supuesto. Es decir, no era rentable. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, pero normalmente los que hablan con intención de haber tenido otras perspectivas. Si eso hubiera sido posible y hubiera habido
qué sé yo, 20-30%, porque a veces arriesgábamos mucho más, de posibilidades de defender los aviones con certeza, se podría haber ganado rapidez en una reacción rápida para ciertas cosas, permanecer más tiempo en el cielo, Claro. Pero era imposible. Nosotros preveíamos ese alargamiento de la pista, que se alargó un poquito y se amplió la plataforma para lo que se llamaba recarga caliente, es decir, un avión que venía con poco combustible o con alguna falla, se reparaba con el motor en marcha, se recargaba combustible y salía urgente para el continente. Incluso los C-130, para demorar muy poquito, descargaban con los motores en marcha y cargaban con los motores en marcha. Hubieron ataques en que se bajaron de los aviones y quedaron los aviones con los motores en marcha. Es decir, Malvinas no, el aeródromo principal de las islas, no era apto para hacer de base de operaciones de aviones caza. Clarísimo. ¿A dudas, preguntas? No, ninguna, obviamente. El otro tema que hemos charlado mucho entre nosotros, cuando digo nosotros hablo de 10.000 tipos. Es una buena cantidad. Sí. Que hemos hablado durante toda esta semana es el tema de los Mirage 3, sí, de los interceptores. Sí. Ahí recabé esta mañana, hace un rato en realidad, más información con un amigo mío que es un libro abierto, y me comentaba que había dos paquetes recibidos en la Argentina de esos aviones, con muy pocas unidades, uno de 12 y uno de 7 M3E, sí, que eran los que mejor estaban, digamos, ¿no es cierto? El 1 de mayo, Perona y García Cuerva vuelan esos Mirage 3. Sí, pero el paquete no es cierto. A ver, ahí está. Toma a tu amigo, decile. Los Mirage 3 se compraron en el año 70 y pico, nuevos. Y vinieron con todo lo que había a ese momento como última Tecnología. generación de aviones de caza e interceptora, porque el Mirage 3 era un interceptor. Sí. Tenía radar apropiado para interceptar, para captar y disparar los misiles. Se compraron los Matra, después a los israelíes se le compraron los Shafir, pero el Shafir era para como si uno tirara con una escopeta, es decir, directo. El otro no, pero ya en la época de la guerra, en el 82, ya eran obsoletos. Estamos hablando de misiles como el Sidewinder 9L, que era otra tecnología. Incluso los radares ya estaban viejos. Un avión de caza después de 10 años es viejo. Nosotros fuimos a la guerra con aviones de 30 y 40 años. Los Skyhawk, los A4, americanos. Y los M5. Claro, los Dagger. Y los Dagger israelíes. Sí, los Dagger. Tenían más de 10 años. Sí. 20, y aparte habían participado en el conflicto de ellos. Estaban reparados, repotenciados, ¿no es cierto? No, repotenciados no. Se le había hecho la recorrida completa, habían sido elegidos. Ajá. Los israelíes se portaron muy bien e hicieron un trabajo muy Esas bueno. Esas máquinas fueron seleccionadas. Sí. Ajá. Nunca nos vendieron los israelíes cosas que fueran malas. Eso me da pie a otro tema del que hemos hablado también, que se trata de las ayudas que durante el conflicto fueron ofrecidas o fueron aceptadas de terceros países. ¿Existió tal cosa, señor? Sí, hay dos tipos de ayuda. Unas pagas y otras declamadas. Sí, sí. Las declamadas son las que yo digo, inclusive Chile nos daba la razón cuando nos estaba pateando para abajo la puerta. Pero declamativas hubieron muchas. El único país que se plantó, bien plantado, en contra de que se pudiera atacar el continente, fue Brasil, que dijo que no iba a permitir eso. Lo demás es declamativo. Los que supuestamente donaron materiales, lo cobraron. Hubo otro país que sí dio cosas sin cobrarlas, Libia. Uh-huh. Libia dio material terrestre de munición, etcétera, etcétera, una cantidad aproximada a los $2.500 millones, un poquito más tal vez.
y no cobró nada. Eso vino de regalo, digamos. Es decir, nos apoyaron. Israel nos apoyó, España nos apoyó, Venezuela nos apoyó, Perú también, pero cobraron por el apoyo. En un momento difícil para la Argentina, todo era bienvenido, me imagino yo. No todo, porque los peruanos, los aviones que nos vendieron, no servían para la guerra. No era así, ¿no? Empezando, eran M5 franceses. No tenían sistema de tiro, no tenían reabastecimiento en vuelo y no tenían sistema de armamentos. Es decir, que era una cáscara con un motor. Todo lo que se ha dicho, se ha escrito y guitarrean, es falso. Los aviones vinieron hasta Jujuy, de ahí fueron trasladados a Tandil y de Tandil fueron trasladados a Río Cuarto, donde después se los repara y mientras yo era jefe, y se hacen los Finger, que fue el primer avión independiente de cualquier ayuda para atacar objetivos. Porque el trabajo que estábamos haciendo con los franceses, con el CINT, que es el Sistema Integrado de Navegación y Tiro, a raíz de todos los embargos y de todas las contras que tenía Francia con nosotros, que nos vulneró inclusive al Cóndor, nos quitó el apoyo que cobraban, y lo hicimos nosotros por nuestra cuenta después. Hubo varias de esas en la República Argentina. Sí. Y otro tema que hablamos, que inclusive lo charlamos con don Carlos Perón acá, que estaba sentado ahí hace 15 días atrás. Es un espectáculo, gordo. Excelente persona. Sí. Y él nos decía que de alguna manera había influido. Entonces la pregunta es, lo que pasó el 1 de mayo, ¿cambió su idea acerca de empeñar los M3 en combate? Empezando que los M3 se empeñaron en combate exclusivamente para hacer lo que se llama cobertura o sombrilla, que es para apoyar las otras formaciones. No tuvieron ataque a tierra, No. Para arriba sí. Aparte tenían orden de no bajar de cierta altura, porque en altura los Harrier no subían porque eran presa fácil de los M3 y inclusive de los M5. El avión que bajaba, la maniobrabilidad, la ductilidad y después la experiencia que tenían los ingleses, hay que sacarse sombrero. Tipos muy profesionales que tenían material con el que se podía combatir en serio. Nosotros, yo creo que les dije que nosotros combatíamos como los indios. Sí, recuerdo la frase. No la puedo decir ahora por radio. Desnudo ya lo grito, puedo decirlo de alguna forma. Muy elegante. Lo vamos a hacer en salón. Muy elegante. Pero ahí vamos a un tema del que la semana pasada charlábamos, que yo desconocía, acerca de una un instructivo, no sé cómo calificarlo, del año 69, que decía que la Fuerza Aérea no volaría misiones de combate sobre el mar. No, es más grande que eso. A ver. Históricamente, este país se vertebró sobre dos instituciones, o origen de instituciones, lo que dio origen al ejército y lo que dio al ejército a la armada. Es decir, esas son las fuerzas armadas madres de este país. Y para bien o para mal, el país se vertebró sobre eso. La Fuerza Aérea, o lo que fue la Fuerza Aérea, era una arma de ejército. Es decir, era como la infantería, como la caballería o como los tanques. Una arma que servía de apoyo a la maniobra de ejército, como hacían los Stukas en Alemania. En ese sentido, no sé cómo explicarlo bien. Había una puja entre dos enormes gigantes y un enanito chiquito que era la Fuerza Aérea. Es decir, siempre estábamos limitados por los otros dos. La Fuerza Aérea nace a la vida como Fuerza Aérea
conformada por parte del ejército y parte de la armada, que el decreto del general Perón en el año 45, y en el 46 nace la Fuerza Aérea, que nace a través de bases aéreas militares como tenía hecho el ejército. En el 46 empieza a funcionar y había gente de armada y gente. Es decir, que la conformación de esa primera Fuerza Aérea era dependiente. Es decir, en cierto aspecto se sentía una arma todavía. Con el correr de los años, yo entré en el año 48 a la Fuerza Aérea. Es decir, que viví la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. De la cuarta no quiero hablar. No íbamos a preguntar. No le íbamos a preguntar nada. ¿Vos te ocurrió preguntarle algo? No, vos, negro, no. Entonces, con el correr del tiempo, empiezan a hacer la segunda Fuerza Aérea, donde empiezan a tratar de capacitar, etcétera, etcétera, y entramos a discutir ciertos roles. Pero había una puja de poder, llamémosle, entre los dos grandes hermanos, que es lo que da origen a Malvinas, y salió una resolución del año 69 que fija las áreas jurisdiccionales de las Fuerzas Armadas con los anexos que corresponde de material, de instrucción y de todo lo demás y elementos de combate, donde la Fuerza Aérea tiene exclusivamente el espacio aéreo arriba del continente. No podía entrar al mar, únicamente para exploración lejana, exploración y reconocimiento lejano. Eso estamos hablando de 1000 millas adentro, o sea, 1800 kilómetros adentro. De la costa, 15 millas, o sea, redondémoslo, son unos 28 kilómetros. 30 kilómetros. Hasta ahí podíamos ir. Pero no podíamos comprar material, ni armamento, ni instruirnos. O sea que cuando llega el gran colapso, el 1 de mayo, nosotros estábamos con nuestros hermanos los indios. Es decir, teníamos deseo de hacerlo, estábamos dispuestos a jugarnos para hacerlo, no sabíamos cómo hacerlo. Por eso fue que yo le comenté a uno de ustedes que en el primer capítulo que de las operaciones aéreas del libro que alguna vez voy a terminar, porque hace 30 años que lo estoy escribiendo, puse, como no sabía lo que iban a hacer, lo hicieron. Después aclaro que sí sabían lo que iban a hacer y pagaron para hacerlo. Ese día fue un colapso total de todo. La interferencia, nosotros estábamos alojados en la 9ª Brigada Aérea, o sea que todas las comunicaciones nos las interferían las antenas de la unidad y tuvimos que cambiarnos al centro. Pero había interferencia, todos hablaban a la vez, los ingleses nos interferían, llegaban aviones de todo lado tratando de sacar a los ingleses, cosa que conseguimos. Y tanto fue que lo conseguimos que los ingleses se fueron por 10 o 15 días y no volvieron más. Es decir, hicimos lo que en términos castrenses se llama una interdicción aeromarítima. Es decir, rodear un área y que de ahí no pasaba nadie. Y los ingleses aprendieron su error. Ellos creían que venían de picnic. Y lo dicen. Sí. Lo que dice Woodward, nosotros no conocíamos las potencialidades de la Fuerza Aérea Argentina. Que más de potencialidades que no teníamos, porque los aviones que teníamos no servían. El que no era viejo estaba remendado. Armamento no teníamos, porque en base a esa resolución nosotros usábamos bombas que le habíamos comprado a los ingleses. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Le hundíamos barcos con las bombas en mi libro de ellos. Pero se las devolvieron. Ah, bien puestas. No sé si todas, pero unas cuantas les devolvieron seguro. Ese día fue un aquelarre total, porque en primera instancia nosotros no sabíamos. Se lo digo honradamente. Teníamos voluntad, queríamos defender la isla, conseguimos defender la isla, y para aprender lo que aprendimos tuvimos que ir pagando en el camino. Y pagar significa gente muerta. Claro. Ahora, lo que pasa es que se conformó un gran equipo. Una de las cosas que yo protesto, hice un expediente bastante gordo,
es el tema de los veteranos de guerra. Hay una cierta cantidad de gente que protesta por los veteranos de guerra, es decir, la gente que estaba en el continente, y tienen razón. Porque sin los mecánicos, sin los armeros, sin el Estado Mayor, los pilotos solo no volaban. El Estado Mayor planificaba, conducía, controlaba, alimentaba y daba las órdenes. Y los mecánicos, sin ellos, era imposible que los aviones volaran, y sin los armeros. Y llegaron a hacer soluciones de problemas imposibles de solucionar, y los tipos los arreglaban. Y nos mantenían los aviones en vuelo. Esa gente, a la cual la Thatcher dio orden de borrarlos, porque a ella, el primer orden que tenía Woodward para el 21 de mayo era anular la Fuerza Aérea Sur. Era su gran enemigo. Ellos reconocieron, el único enemigo que tuvo los ingleses fue la Fuerza Aérea. Es decir que es muy problemático poder hacer las cosas sin saber. Y no me avergüenzo, no sabíamos. Lo que sí conseguimos formar un equipo de gente que pensaba, gente que operaba, en el cual nos confiábamos mutuamente unos a otros y no se discutía. Eso no quiere decir que no hayamos tenido miserias. Sí tuvimos miserias como cualquiera. La guerra es una cosa muy cruenta, muy violenta. El hombre se convierte en animal directamente y trata de hacer el daño máximo posible. Lo que hay que reconsiderar es si a ese enemigo vencido yo le tengo que zapatear la cara. La Fuerza Aérea eso no lo hizo y no estamos arrepentidos. Los ingleses sí lo hicieron. ¿Está claro? Clarísimo, señor. Aquel 1 de mayo, en ese pandemonium que usted recién nos contaba, ¿cómo se tomaron las decisiones de los primeros momentos? O sea, mandar la primera formación en ataque. Es fácil eso. ¿Cómo es fácil? Yo estoy tratando... Es fácil de responder eso. Es fácil, sí. Yo les dije en una oportunidad que yo soy medio metido. Es decir, empecemos que Malvinas no dependía de mí. Artículo primero. Artículo segundo, a mí me mandaron al sur no a defender Malvinas, Ahí está. A mí me mandaron a defender la frontera oeste. En la eventualidad de que nuestros queridos amigos de Trasandinos se sintieran, ¿cómo podemos decir? Entusiasmados de cruzar. Le hubiera dado ganas de pegar una cruzadita. Estábamos para eso. Lo que pasa es que de entrada yo comprendí que íbamos a tener que luchar. Es más, lo pregunté. Cuando a mí el 2 de abril en la madrugada, que me hicieron bajar de Mendoza de noche a Buenos Aires, me explicaron todo el procedimiento, yo pregunté si habían considerado que la Fuerza Aérea iba a tener que litigar, que iba a tener que combatir, y me respondieron que no. Entonces yo pregunté, ¿por qué no? Porque no es responsabilidad de la Fuerza Aérea. Y es cierto, no era responsabilidad de la Fuerza Aérea. La lucha aeromarítima por esa resolución era responsabilidad exclusiva de la Armada y sus 4 patas históricas. Infantería marina, sumergibles, flota y aviones. Es decir, bajo el punto de vista militar, es una flota autosuficiente. Tiene todos los elementos. Es una flota, como tenían los ingleses, o ahora tienen los americanos, de tipo... completa en sí misma, digamos. No solo completa. Los ingleses hicieron las flotas así por su imperio. Es decir, como les quedaba lejos todo, entonces tenían que llevar todo consigo, digamos. No solo eso, sino que era para bajarle la cabeza a lo que se rebelaba también, ¿no es cierto? Obvio. Nosotros eso no. Entonces, fui a Malvinas, di vuelta a la fuerza, nadie me dijo que no. Hice el primer plan operativo que tuvo el país, real, que decía qué teníamos que hacer.
Nos dividimos con Camblor, el compañero mío, que era fallecido ya, y lo lamento muchísimo, porque era un tipo súper profesional, muy capaz, muy respetado, que me cubría la espalda como el demonio. Fuimos a Malvinas a ver, no solo a ver dónde podían desembarcar, sino a tomar contacto con la gente, a ver qué necesitaba. Me invitaron a comer el primer día que fui y le aseguro que no le hubiera gustado comer a ninguno de ustedes. Aparte, en ese instante, en esa situación, las jerarquías, si bien se respetan, se pierden en cuanto a las precedencias. Es decir, delante mío habían 2, 3 soldados, 3, 4 oficiales, y yo estaba atrás haciendo cola, igual que cualquier hijo de vecino, y me fui a sentar a un cajón para comer. Hice que comía porque era intragable. Y me dieron la lista de todo lo que necesitaban. Los soldados nuestros aumentaron 8 kilos. Porque los cuidábamos y le dábamos de comer, no solo a los nuestros, sino a los de los demás. Hice lo mismo con Darwin. Y al recorrer, ¿no es cierto?, determinamos 3 puntos estratégicos, a nuestro entender, mirándolo desde el punto de vista de un aviador, donde un hombre que trae la flota pondría sus unidades para pseudo defenderlas. Bueno, y determinamos San Carlos, que era excelente para defenderla, pero también para atacarla. Darwin y Blue Cove o Fitzroy. No Bahía Agradable. Bahía Agradable no existe en las Malvinas. Se llama Puerto Agradable o Port Pleasant, que cerca está en la base la actual base inglesa. La actual base inglesa. Si uno ve una fotografía de la actual base inglesa, van a ver los caminos, los cobertizos, el combustible y todo lo que necesita una base, que era lo que habíamos necesitado en el 82, sí. En el 82, claro. Con una contra, que tal la mar. No es una buena ubicación. No es una buena ubicación para defender una base. Bueno, con ese background nos vinimos, entonces le di a los oficiales de la Armada que yo tenía de asesor en el Estado Mayor de la FAS, quiero saber si esto sirve para desembarco. Al que más le dieron fue a San Carlos, diciendo que era un área de maniobra muy restringida, que era muy poco profunda, que tenía roca subyacente que hacía imposible la operación y que nadie cuerdo metería una flota ahí. No obstante... Un ojo bárbaro. No obstante... No, a Menéndez le dijeron lo mismo. No obstante, nosotros nos quedamos que eso era posible. Entonces hicimos unas órdenes que se llaman órdenes fragmentarias. Esas órdenes fragmentarias donde uno le dice a la unidad qué es lo que tiene que hacer. Armamento, hora de despegue, comunicaciones y todo lo demás, para hacerlo más lógica. Porque ese primer día mandamos más de 60 misiones de combate el primero de mayo. Así que se imaginan, un solo radar, un solo operador hablando por radio, el de pelote que... Bueno, sí, rebobino. Sí, el de pelote. Rebobino. Sí. Perdón. No, señor. Que había, más los aviones que operaban allá y todo lo demás, era inenarrable. Más los ingleses, tratando de trabarnos. Bueno, en base a eso, los pilotos, nos dividimos las tareas con Camblor. Yo le pedí que contactara con la Armada para hacer las pruebas que tendríamos que haber tenido de conocimiento antes de ir a la guerra, que era reconocer una nave de guerra en un ambiente aeromarítimo pésimo como es el mar patagónico en ese tiempo. Nube baja, llovizna, nieve y todo lo demás. Aparte el color del mar, no se ven. Y no son barcos, digamos, de 3 kilómetros, son de 160, 170 metros, lo más grande, salvo los 2 portaaviones y los logísticos que llegaban a 200 metros o más. Pero las corbetas, las más grandes, tienen 150 metros a lo sumo, las normales tienen 110, los destructores 125, etcétera, no eran grandes. Había que ver eso. Entonces le pedimos un ejercicio.
Los ejercicios al principio tuvieron bastantes dificultades, después me explicaron por qué. La explicación que me dieron es porque cuando la flota sale a navegar, lo hace en secreto. Yo dije, me parece fantástico, porque yo no soy el enemigo. Bueno, di orden que la buscaran. Yo di orden que la buscaran, hicimos un ataque, un solo ataque, y atacamos a la Santísima Trinidad, que estaban como los indios en nuestro lugar, Pero en el agua. sí, pero en el agua, y después fueron con una serie de cartas, papeles, gráficos, donde me demostraban, a mí, al Estado Mayor, y después cometieron el error de metérseme en la unidad y que yo supiera, donde explicaban que era indestructible un destructor, valga la redundancia, por las bocas de fuego, la velocidad, la maniobrabilidad, los radares y todo lo demás. Fue tan desastroso el informe que hicieron, negativo me refiero, que los tipos del rebatir esa posición al Estado Mayor lo tuve que controlar durante toda la guerra, y a las unidades también. Les insistimos a entender que una cosa es lo que dice el fabricante y otra cosa es lo que hace el navío. Y eso, gracias a Dios, se dio. Incluso llegamos a paralizarles los barcos. Es decir, de acuerdo con la forma de atacar y la distancia, claro que hay que tener hielo en las venas, por la distancia que se ponían los aviones, porque el misil no sabía a quién demonio apuntarle y los radares de tiro tampoco, y se bloqueaban y se iban abajo, se cortaban. Eso no daba el tiempo suficiente de las 6 millas hasta el barco, porque lamentablemente también teníamos que pasar arriba del barco para tirarle la bomba. Sí, sí. No podíamos tirarlo a 40 kilómetros. Lo único que tenían armamento adecuado para pelear era la Armada. Tenían los misiles, aviones apropiados, armamento, habían practicado con los ingleses, que nos preguntó Woodward si nos habían dicho algo, no. Todos los procedimientos, como dijeron en el sumario, o como se les quiera llamar, Comisión Rattebach, es que usamos procedimientos inéditos, que fueron copiados por otros países menos por este. Se dio la oportunidad de cambiar todo, no hubo caso. Bueno, de todas formas, Camblor hacía practicar y le repartimos las órdenes fragmentarias para que visitaran los 3 lugares. Deben haberlo conocido hasta volando para atrás, porque hicieron muchos vuelos, porque lo necesitábamos, que conocieran las islas a la perfección. O sea que cuando viene el 1 de mayo, la orden era, cumplan la orden fragmentaria tal, la orden fragmentaria tal, la orden fragmentaria tal. Y llegó un momento, y eso empezó aproximadamente, los primeros aviones míos salieron a las 7 de la mañana. Porque cuando sonaron los bombazos a las 4:45, sonó el teléfono mío, donde el brigadier Castellano me pedía socorro. Nos están atacando. ¿Dónde estaba usted físicamente, señor? Comodoro. En Comodoro. ¿Lo esperaba? ¿Lo esperaba en Sí, cualquier momento el teléfono? ¿Lo miraba cada tanto? Decir, No, sabíamos que venía. ¿En cualquier momento suena? Sabíamos que venía. El 2 de abril ya. Sabíamos que venía. Sabíamos que iban a atacar en el momento. Es más, ese día yo tenía un alférez que me seguía. Ya, ahora es brigadier. Que hizo 2 libros. Yo decía, anote tal cosa. Es decir, la orden que iba a dar y el resultado. Ah. Mirá vos. Y aparte, consideraciones generales. A medida que se iba acercando el 1 de mayo, íbamos diciendo, estén atentos, que esto se larga, tengan cuidado, porque esto va a ser en cualquier momento. Es decir, que estábamos velando lo desconocido, pero sabíamos que venían. Y que estaban los tipos con un ojo abierto al costado. Es decir, reaccionaron en el acto. Y mandamos 64 misiones. Y 64 misiones para que la atendiera un tipo semejante... Claro, de lío. Eso. Justamente eso. Era imposible. Era imposible. Digamos, el primer día
a pesar que nos hicimos retirar y todo lo demás, si yo lo tengo que calificar con el conocimiento que tomé después, me pongo un 4. A pesar de todo. Usted es cazador, ¿no? Sí. ¿Qué volaba, señor? Había unas reacciones. Sí, pero... Toda la vida. Siempre. Volé glote, volé sabre, Hacer una pregunta, ¿me puedo preguntar yo? ¿Qué no voló? ¿Qué es más fácil? Claro. El Pampa volé. El Pampa. ¿Ah, sí? Sí. Un día llegué a la fábrica de aviones, empezando que el Pampa lo hice contribuyó, Ajá. igual que el Cóndor. Son proyectos que yo encontré y que no tenía por qué desperdiciar el esfuerzo de otras personas. Aparte, Camblor había trabajado muy en hecho y tenía un ingeniero que había estado en Israel con el asunto del avión electrónico y todo lo demás, que después hicimos un avión electrónico nosotros que costó 10 veces menos y más completo. Pero de lo que aprendemos. Tenía un señor que directamente él con una libretita anotaba lo que yo le daba y todo lo demás para después rendirlo. Porque tuvimos que recurrir a las universidades, a ONG, como le llaman ahora, sí, porque no nos vendían ni las tuercas. Entonces, podíamos, por ejemplo, si hubiéramos querido comprar el aparato fundamental que hace funcionar un radar, que es el mismo que hace funcionar el horno microondas, sí, el magnetrón, no nos lo vendían. Estábamos bloqueados por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos. Entonces recurrimos a 100.000 artilugios para poder hacer las cosas y desarrollarnos. Porque lo fundamental es que no se pusiera más de rodillas a la Argentina. Esa era la idea básica nuestra hasta que yo me fui de la fuerza. Después entró la política, la OTAN y no sé qué cosa más, y cualquier cosa. ¿Sabe por qué le preguntaba lo de sus antecedentes siendo cazador? Me imagino yo, o trato de imaginarme, mejor dicho, sus sentimientos ese aquel 1 de mayo. Debe haber querido volar en cada escuadrilla que... Mire, no me dieron tiempo a pensar mucho, porque era tan impresionante los requerimientos. Vértigo. Era un vértigo tan permanente. Camblor estaba como si lo hubieran... Cuando largamos las misiones, esperando las misiones, parecía que le habían largado un balde de agua arriba, empapado por la tensión. Aparte recibiendo un informe de las unidades, falta no volvió el otro, ¿dónde está? Que de acá, de loco. Es una sensación de impotencia tremenda. ¿Es cierto que le pusieron unas esposas con un grillete a uno de los escritorios para que no se fuera arriba de uno de los aviones? ¿Es verdad eso o es un mito urbano? No, es un mito urbano. Me hubiera gustado. Claro, qué menos. No, es más, se lo dije a un capitán en Río Grande, que después fue jefe de la Fuerza Aérea, Rode. Ah, sí, capitán Rode, sí. Que me preguntó, yo había ido de noche, después de unas pérdidas que ellos tuvieron, yo visitaba las unidades de noche, y volaba con 2 pilotos ingleses. ¿Cómo volaba con pilotos? Habían 2 pilotos descendientes de ingleses que participaron en el famoso escuadrón argentino que peleó en Inglaterra. Firmes volamos, sí. Bueno, sí, yo tenía 2 que volaban conmigo a veces de noche, o otras veces iba yo en mi avión propio en el Morán. Rode me preguntó, yo le dije, ¿alguna pregunta, señora, hasta cuándo? Ah, ¿fue Rode el que preguntó hasta cuándo? Sí, Rode. Y yo le dije, mire, Rode, hasta que no se refería a las bajas, ¿no es cierto? Obviamente. No, hasta cuánto íbamos a pelear. Uh-huh. Porque en ese momento lo único que peleábamos vosotros. Y yo le dije, en el aspecto figurado, digamos, de defensa, suministros, lucha en el aire, lucha contra el mar y todo lo demás. Le dije, mire, Rode, hasta que no quede ninguno, inclusive yo. No me preguntó nunca más nada. Estaba decidido, ¿verdad?
¿Quién? ¿Yo? Usted. No tenía otra solución. A mí el país me instruyó durante, le voy a decir, 30 y pico de años para defender la soberanía nacional y el honor nacional. Que yo estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo con el procedimiento que se empleó, si lo quiere saber, no estaba de acuerdo. Me parecía una burrada. Pero una cosa es lo que me parecía y otra cosa es mi obligación. La obligación mía era defender a las islas, defender la gente que había en las islas y defender el honor nacional. Entonces, eso tenía prioridad absoluta. Bien. ¿Quedó claro el concepto este también? Un poco. Bien. 2-0. Usted nos había comentado que había, como cazador, había sido instructor de la gran mayoría de los pilotos. En el año 77 se formó el brigadier general Rey, que era el comandante jefe de la fuerza, creó el grupo 2 de caza bombardeo, que tenía como función actualizar o homogeneizar los procedimientos de combate para los pilotos que iban a ir a unidades de combate. ¿Por qué esto? Porque cada unidad hablaba su propio vocabulario, hablaba su propio procedimiento, y cada piloto que cambiaba de unidad tenía que aprender el vocabulario, los procedimientos, el avión, las operaciones y unos libros así más o menos de grandes que son la parte operativa, emergencia y no sé cuántos de los aviones nuevos. Entonces, con esa escuela, que se llamaba de unificación de los procedimientos de combate, a mí me mandaron de jefe de escuadrón, del primer escuadrón, o de los 2 primeros escuadrones que se formaron, yo era un jefe, digamos, del que fundó ese grupo, y fui jefe durante 3 años, y por ahí pasó el 85% de los tipos que pelearon, de los oficiales, que pelearon en Malvinas. Son medio hijos míos. 26 generaciones, nos contaba usted el otro día. La fuerza del alférez más moderno, a mí que era el más antiguo, son 26 promociones. Hernán de Bariloche, que está escuchando el programa, me está pidiendo que le pregunte. Por favor. Por los vuelos de reconocimiento que montó la Fuerza Aérea en determinado momento. ¿En qué parte? Se refiere al TISA. Bueno, cómo no. Se refiere al Tango Charlie 63. Allá por el 9 de mayo, la Armada me mandó un mensaje en el que me decía que dejaban de hacer los vuelos de exploración y reconocimiento en el mar, que los Neptune no tenían más repuestos para volar. Sin embargo, siguieron volando porque hacían vuelo local, yo lo sé eso, porque tenían un sistema integrado de exploración y radar y todo lo demás en Río Grande, y sé lo que pasaba en la base. Entonces, a partir del 10-12 de mayo se da que tanto los ingleses como nosotros no sabíamos absolutamente nada de inteligencia, ni sabíamos cuándo era cuento o cuándo no era cuento. Y nos vimos obligados, tanto los ingleses como nosotros, de montar vuelos para poder saber lo que pasaba, porque lo que pasaba nos lo decía el radar de Malvinas, pero necesitábamos más información. Ustedes habrán escuchado que Chile decía que con el radar, bueno, eso captaban cuando salían. Eso no es cierto. Eso no es verdad. No es cierto, porque le voy a decir por qué. Porque si eso fuera cierto y le hubieran informado a la flota, nosotros no llegábamos a la isla nunca. Segundo, que había un satélite que decía cuándo llegaba. Si eso hubiera sido cierto, los ingleses no tendrían que haber montado 10 días antes del desembarco en San Carlos unos vuelos que por cada avión que llegaba y hacía la vuelta necesitaban 13 reabastecimientos en vuelo. 13. Porque tenían que reabastecer el Nimrod, que hacía toda la vuelta. Sí. El Nodriza, que alimentaba al Nimrod.
la otra nodriza que ni inventaba la nodriza y así sucesivamente hasta que daban la vuelta y llegaban de vuelta a Ascensión. Es decir, eran vuelos para saber dónde estaba la flota nuestra. Si a mí lo hubieran preguntado, yo se lo decía. De todas formas, los tipos lo hicieron y hay que reconocer, como los bombardeos que hicieron también al principio eran vuelos peligrosísimos, muy bien planeados y que tendrían que haber tenido un mejor rendimiento, porque efectivamente cero. Entonces, como no teníamos inteligencia, nada, cero. Teníamos que buscar inteligencia para saber dónde estaba la flota, qué pasaba, qué no pasaba. Entonces nos vimos obligados a hacer varias cosas raras. Nosotros sabíamos que había movimientos por el Pacífico. Es decir, los ingleses no se movían a través del Atlántico solo, también a través del Pacífico. Entonces teníamos que chequear el Pacífico y chequear el Atlántico. El Atlántico lo chequeábamos con los 707 y el Pacífico lo chequeábamos con los 630. ¿Qué hace así? Cruzábamos Chile y nos metíamos al Pacífico. ¿Seguro? No me Teníamos que hacerlo y lo hacíamos. Sí, está perfecto. Para mí es un dato desconocido lo del Pacífico. Los chilenos nunca salieron a cruzar un 707. No lo sabían. No se enteraron. Volábamos bajo. Rajábamos el agua. Y la cordillera, es decir, y una vez que uno cruzó la cordillera ya está en el agua, así que Mami. hay que encontrarlo a uno. Bueno, los primeros vuelos de reconocimiento sobre las islas se hicieron el 30, 28, 29, lo hizo el actual Comodoro Moro, en el Tango Charlie 63. Y el 30 no se hizo, no sé por qué. Y el 30, y el día que siguió, cambiaron la tripulación. Y le tocó a este chico. Los ingleses lo habían pescado, ¿no? Y lo atacaron y lo bajaron. Sí. Pero no fue una locura, sino una necesidad. Necesitábamos desesperadamente saber dónde estaba la flota. Nosotros queríamos hundir los portaaviones, porque según una creencia o no sé qué que corrió, es que si hundíamos, lo dijo Woodward entre paréntesis, que si le atacábamos un portaaviones, si lo hundíamos, o un barco con tropas, por eso yo quería atacar el Uganda, que era un barco hospital, pero ese barco hospital transportaba soldados y transportó 30.000 soldados a Darwin, disfrazado de buque hospital. De buque hospital. Y yo di orden que lo bajaran y Carballo no se animó. Cuando le vio la cruz y todo, éramos demasiado respetuosos o demasiado inocentes. Yo diría que éramos demasiado inocentes, porque los ingleses se aprovecharon de esa inocencia nuestra. Los hombres que planifican la restitución de Malvinas por la fuerza, o no tenían todos los relemanes en funcionamiento adecuadamente, o en su defecto eran tremendamente inocentes, porque nadie se pone delante del toro a ver si lo atropella, ni delante del tren. Bueno, el Tiza pagó eso. Lo que no justifico yo estoy de acuerdo, era un avión objetivo, que estaba tratando de saber dónde estaba el Exeter. Pero lo que hizo Ward, después de que el avión estaba ardiendo, ametrallarlo y cañonar, es una salvajada. No admite la más mínima relación de eso, porque era un enemigo vencido. Vayan a saber si volaba una milla más. Un ensañamiento. No, una canallada. Es decir, Sí, en el barrio le decíamos de otra manera. Bueno, el asunto fue que sí, nosotros dimos la orden porque necesitábamos saber. Necesitamos información. No teníamos. La Fuerza Aérea no tenía inteligencia. El Ejército tampoco, y la Marina no estaba.
Usted habló de los portaaviones. Sí, señor. El 30 de mayo se monta una operación extraordinaria. Invencible. Extraordinaria. Sí, invencible. ¿Los apretó a los marinos para que salieran con ustedes? Bueno, apretar es una cosa y decir que lo íbamos a apretar es otra. Más o menos lo mismo, en definitiva. La verdad que yo, conociéndolo lo poquito que lo conozco, si usted me dice que me va a apretar, yo me doy por apretado. No, yo tenía un as en la manga que se llamaba Brigadier Camblor, que lo mandé a coordinar al área estratégica naval austral el ataque al Invencible, porque sabíamos dónde estaba, lo habíamos estado persiguiendo y siguiendo permanentemente. ¿Cómo, señor? ¿Cómo sabían? Esa parte de información de inteligencia era crucial, fue crucial. En la isla había un chico del cual el papá quería ir a la isla, que era el Brigadier Oliva. Estaba Oliva, que era un tipo, un cazador también, para variar, muy capaz, muy profesional, que cuando pasa el 8 de junio, lo que se llama Bahía Agradable, que no es así, sí. Nos informaba, ahora o nunca, porque él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, porque el radar les daba todos los datos. Nosotros seguíamos con el radar todo el movimiento de la flota. Y dirán algunos, sí, pero no la pueden seguir a tanta distancia. Eso no es cierto. Otero decía que los radaristas nuestros no sabían nada y que no era un radar para detección mar, lo cual es cierto, era un radar para detección aérea, un tridimensional aéreo. Lo que Lombardo se tragó, Otero se tragó, no se quiso tragar, es que la información que nos venía en los buques a atacar la dio el radar nuestro. Que en el lanzamiento de los Oxeta al Gran Morgan fue el radar nuestro. ¿Y por qué? Hay un fenómeno que nosotros conocíamos de los ejercicios en la Patagonia que se llama efecto ducting. Ese efecto hace que las ondas, en lugar de ser horizontales, las ondas del radar, se curven. Eso depende de la temperatura y la salinidad del agua. Entonces, bajo ciertas circunstancias, por ese fenómeno que nosotros conocíamos de los operativos de la Patagonia y de los buenos radaristas que teníamos, nos sirvió para saber el movimiento de la flota. Es decir, detectar la flota a 80 millas la detectábamos. Inclusive la primera vez que la detectamos a 10.000 pies de altura. Ustedes dirán, ¿cómo es? No se entiende, que volaban la búsqueda. Bueno, es por el efecto ese. Esa pregunta la tengo que hacer yo, que soy infante marina, ¿no? Ellos, los radaristas, las PAC en vuelo aparecieron el 27 de abril. ¿Ah, sí? Sí. Eso nos daba la idea que la flota estaba ahí nomás. Claro. Venían del este del este al oeste y partían del oeste al este. Y estaban aproximadamente 30 minutos. Un par, PAC es un par. Sí. ¿No es cierto? Es la patrulla aérea de combate. Una al norte del estrecho y otra un poquito abajo de Darwin. En ese ida y venida, los radaristas les llamó la atención. Y entonces empezaron a apuntar las pantallas hacia el este, alargando el alcance de la pantalla. Y encontraron que habían una especie de nubes cumuliformes en esa zona que no se movían. No me mira así, no tengo la culpa. No, está perfecto. A mí se me va a desparramar la quijada. ¿Cómo? Mire, hay un fenómeno. El VICA fue ese. ¿Eh? El Vigilancia Aérea de Fuerza Aérea. Silva y su gente. Silva y su gente. Ah. Silva es un excelente profesional. Bueno, el asunto, hay un fenómeno que se forma en la cordillera, que son los rollitos del viento sonda. Es decir, que en un lugar está permanentemente ahí, y a pesar que el viento sopla a 100 kilómetros o más, no se mueve de ahí, porque en el momento que se mueve se disuelve y se forma otro rollito. O sea que da la sensación que siempre está el mismo. Claro. Está el mismo. Allá pasaba lo mismo.
Es decir, por el efecto ese, en lugar de ver la flota en el agua, la ven en altura, en esa sustancia cumuliforme, que le llamó la atención que no tuviera movimiento, siempre estaba en el mismo lugar. Entonces, al extender la pantalla, descubrieron que era la flota. Descubrieron la flota a 10.000 pies de altura. Reflejada, digamos. Exactamente, reflejada. Claro. Chapó. Unos capos, ¿no, tipo? Para eso lo instruyeron. Seguro. Era su gente, al fin y al cabo. ¿O no? Y si no... Cañote. Me duele la rodilla de pensarlo. Perdóneme, se sacó digamos, el interés que tenía sobre claro. Tiza. Sí, claro. Sobre el Tiza y la localización, estuvimos hablando con Conte también unas semanas atrás, y me llamaba tanto la atención el profesionalismo con el que se pusieron en práctica metodologías no ortodoxas, por llamarlo de alguna manera, y lo eficaces que resultaron siendo. Salir a buscar a la flota cuando venían de ascensión en todo el Atlántico y encontrarla como la han encontrado con los 707 ha sido algo magnífico, realmente eficientemente. Bueno, lo que pasa es que ellos tenían una zona elegida que se llamaba Trala, que son siglas, que es un área en la cual se recibían los refuerzos, se arreglaban las naves que habían sido tocadas, se reflotaban de vuelta para Londres, los que estaban muy agujereados y todo lo demás. La reparación se hacía de 3 formas, de los barcos la que eran muy poco dañados ligeros, se hacían en la misma zona de combate. Ellos tenían barcos talleres que se acercaban y los reparaban. Los que tenían un poquito más de problema lo hacían en Trala. El Hermes fue reparado en Trala, porque le dieron un exocetazo el día 4. No fue al Sheffield, fue al Hermes. Tuvo 15 días fuera de servicio. Incluso hay testigos de que lo remolcaban 2 barcos a Trala. Y los que ya no tenían nada que ver eran remitidos a Inglaterra. Por ejemplo, el Glasgow, que tenía un boquete de tamaño baño de un lado y del otro, que hacía cada vez que se rolaba, embarcaba no sé decir, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Cada vez que rolaba embarcaba toneladas de agua. Y de eso hubieron varios. Es decir, eso no era posible repararlo. Algunos con menos daños eran reparados en Bélice, que tiene unos talleres tremendos, aparte del Commonwealth, ¿no es cierto? Y era, antes que le pusieran Bélice, se llamaba Honduras Británica. Por si alguna duda quedaba. Por si alguna duda quedaba. Y tenían un establecimiento portuario y talleres a todo trapo, Es decir que, ahora, había otros barcos que por X razones, por ejemplo, la Alacrity estaba fuera de servicio definitivo para el combate, y de esas había varios. La usaban exclusivamente para comunicaciones entre las islas, entre Malvinas, Trala, o donde estaba la flota, y las islas, normalmente las Georgia, donde mandaron al Queen Elizabeth para que no se lo hiciéramos pedazos, daños. Una consulta. Usted determinó con su gente que los probables lugares de los landings, de desembarco de los ingleses, gracias, eran San Carlos, sí, que efectivamente se efectuó, Darwin, también se efectuó, en definitiva fue también un punto de desembarco, y Fitzroy Blue Cove, sí. Ahora, ¿qué hubiese pasado si los ingleses invertían la cosa? Si el desembarco principal hubiese sido en Blue Cove. Da exactamente lo mismo. ¿Era mejor para nosotros? ¿Fue mejor para nosotros? ¿Fue peor para ellos? Hubiera sido lo mismo. Ajá. Digamos, en cuanto a los efectos. Sí. Pensando que en Blue Cove no podían meter la flota que metieron en el otro lado. Primer artículo. Más chico. Mucho más chico.
dos, el Galahad y el Tristan, Tristan, nada más. Mucho más chico. El estrecho o como se puedan llamarle, de Fitzroy, es angosto. Lo que ellos le llaman Sound, que nosotros, algunos lo... Seno, no es seno, es estrecho eso. estrecho. Mira. El San Carlos lo llaman The Sound. Hay otro que está entre el Choiceful, también le llaman Sound, y son estrechos. Aparte que, naturalmente, son estrechos. Que no tenga comunicación como tiene el San Carlos, no quiere decir que no sea un estrecho. Así que, porque yo siempre pensé... Ellos buscaban, ante todo, hay que ponerse en la cabeza de un profesional. Woodward era un profesional, sin lugar a dudas. Y un profesional en serio, no de pacotilla. Él tenía, y tanto eso fue que le sirvió para enemistarse con Julian Thompson, y que pusieran a Jeremy Moore porque no había arreglo entre los dos, y el que tenía razón, por un lado era Woodward y por el otro lado Thompson, por lo siguiente. Después de los descalabros que le hicimos, Woodward decía, y después del 21 de mayo, que ahí pagamos fuerte nosotros, pero ellos lo pagaron más fuerte, que sacó los logísticos y los portaaviones con una escolta y los puso al norte de la isla Soledad. Es decir, no estaban en San Carlos. En San Carlos estaban las fragatas, los destructores y todo lo demás, con cuestiones misilísticas. Porque no era solo instalar la cabecera de playa, sino era defenderla. Es decir, ellos primero lo que tenían que hacer es la estructura de la cabecera de playa, si fuera una tabla, y formar la defensa en las alturas para defender la cabecera de playa y para defender los barcos que estaban adentro de San Carlos, de la bahía. Ah, claro, en el puerto de San Carlos, digamos. No, el puerto es otra cosa. San Carlos tiene una entrada que es un estrecho. Del estrecho de San Carlos viene un estrechito finito que entra en la bahía de San Carlos. La bahía de San Carlos es como si fuera la boca con la campanilla. Ajá. Bueno. Sí. Se entiende perfectamente. Bueno, entonces, esa campanilla divide en dos, ¿no es cierto? Sí. Áreas bien definidas, y en una de ellas estaba la cabecera de playa. Enfrente estaba el puerto, y en la otra punta estaba el establecimiento de San Carlos. Famoso, sí. Ok, es decir, es una cosa así, entra así, hace una cosa, y son dos áreas bien definidas. Allí bombardearon los Canberra de noche. No, nosotros bombardeamos el Vivac con los Canberras. No nos esperaban tampoco. Ahora, para poder hacer esa operación, tuvimos que sufrir bastante. Por el tema de que teníamos que darle a los Canberra un punto inicial de ataque. Entonces coordinamos con Castellano y le dijimos que necesitamos, y ellos pusieron a la luz y a la vista de los ingleses tambores de 200 litros que prendieron fuego de noche para que subieran de punto inicial de ataque de los Canberra, que conseguimos que ese día volaran bajo porque tomaban altura y eran blancos predilectos los Sidar. Entonces, lamentablemente no lo vieron a los tambores, no lo vieron, había una niebla de la pelota. Pero ellos navegaban por Doppler. El Doppler es un radar que refleja la costa, los accidentes orográficos y todo lo demás, o sea que ellos sabían dónde estaban. Y cuando se iban acercando a San Carlos, vieron las luces de los Vivac. Porque ahí estaba... Un error.
es que no nos esperaban. Nosotros no habíamos operado de noche nunca hasta ese momento. Era así. Los ingleses tenían como restricción de la Fuerza Aérea De día. que no podían operar de operábamos noche. de noche. Lo tenían asumido. Y al tener asumido eso, nosotros queríamos operar. Ahora, para lograr operar tuvimos nuestros lindos problemas, pero operamos y le hicimos un desastre. Directamente un desastre fue. A mí me han dicho que hay filmaciones de esa noche. Yo no las he visto nunca. No, yo lo que sé es todo el daño que se les hizo. Porque caían las bombas y se imaginan ustedes de que de golpe se encuentren con que hay aeroplanos de ellos que le están tirando bombas de arriba. Y que entraron y salieron y se fueron y volvieron a entrar y se volvieron a ir sin ningún problema. Ahí se enteraron que también podíamos operar de noche. Qué fracaso para ellos, ¿no es cierto? Una situación. Pero le vuelvo a decir, los ingleses son profesionales en toda la extensión de la palabra, sin ninguna duda. Sí, pero se les escapó la tortuga en más de una. No solo le escapó la tortuga, la guerra se la ganamos. La guerra es una ecuación matemática. Esfuerzo versus resultado. A mí me adjudican todos los pucarás que hicieron roturas, que fueron rotos en la isla. Es culpa de él. No lo defendió él. Es culpa de Bueno, y yo no tengo por qué cargar con eso. Friccionado. Yo no tengo por qué cargar con eso. Va, Sí. el país sí. Es decir, que si yo digo, tomo todo, 55 aeroplanos, inclusive los pucarás, un solo destructor, un solo barco de guerra que hundimos, o el Invencible que le hundimos, aunque ellos dicen que no, y yo sé que sí, vale muchísimo más que todos los aviones juntos. Lo que es imperdible es la vida de los pilotos que nosotros perdimos, porque formar un capitán, formar un mayor o un vicecomodoro de esa categoría en la actualidad es imposible. Se necesitan años de adiestramiento y todo lo demás para tener ese resultado de que un comandante que al principio no sabía nada y que aprendió en el camino tenga esos resultados. Porque si yo le digo a ustedes, yo a los barcos hundidos no los caratulo como hundidos, ni destruidos ni nada. Yo los caratulo como fuera de servicio para el combate. Uh-huh. Y nosotros le sacamos a los ingleses 26 barcos fuera de servicio para el combate, entre hundidos, semidestruidos y otras retirados para reparaciones, no es sí, cierto. lo mismo. Y le pegamos a 37 más, aparte de aviones, helicópteros y todo. Lo que ellos dicen de 255 víctimas no es cierto, no es verdad. Tuvieron la peor paliza que estuvo la Armada Real en toda su historia de vida. Tanto es así que le preguntaron al referente que tiene Inglaterra en Malvinas, porque han reducido el presupuesto, han reducido las Fuerzas Armadas, que qué pasaría si esa reducción de presupuesto a ellos les significa algún problema, algún error o cualquier cosa, y el hombre respondió que no, mientras los aviadores argentinos no tengan aviones. Es más, no solo le golpeamos así, sino que le golpeamos el Hermes, se lo sacamos fuera de servicio y le hundimos el Invencible, aunque no lo reconozcan. Hundido en todas las letras. Yo sé de alguien que se va a poner contento. Porque cuando nosotros dijimos que lo habíamos atacado, ellos dijeron que no lo habían atacado. Después salió el príncipe Andrés a decir que estaba jugando con un cubito. A mí me llamó la atención una palabra que mencionó Andrés, que fue muy honesto en lo que dijo, que se llama embrace. Es como abrazo. Uh-huh. Esa misma palabra dijeron los tipos del Coventry. Eso significa ataque inminente o que estaban atacándolos.
Estaban encima de ella. Y estábamos que encima de ella, le estábamos dando con todo. ¿El 8 de junio hubo bombas que explotaron en la playa? Sí, señor. Rebotaron en el agua y explotaron en la playa. Es verdad. Sí, señor. La cantidad de bajas... Mire, le quiero dar la baja entre el Sir Tristan y el Sir Galahad, que están comprobadas, 160. ¿Cómo puedo afirmarlo tan seguramente? Pues fácil. Hay un hermano del Atlantic Convention que se llama Castaway. Sí. Bueno, el Castaway, cuando vino con repuestos y todo lo demás, tenía inclusive una plancha para que actuaran los helicópteros y los Harrier. Uh-huh. Todos los barcos de logísticos tenían eso. O sea que lo podían usar como alternativa. Sí. Es decir, siempre se preguntan, los americanos pusieron barcos, no lo necesitaban si eso los tenía. Lo cual no quiere decir que no lo hayan hecho. Yo les confío tanto como a mi suegra. No, quiero aclarar que mi suegra era una excelente persona y que me quería mucho, pero es una forma de decir. No se rían que me hace pasar vergüenza. Tan ocurrente. Yo también dice que... Bueno, Bueno, Castaway. El Castaway lo usaron de hospital de alternativa. Ajá. Y que dice que después del ataque de lo que se conoció como Bahía Agradable, recibió 190 víctimas que después fueron, entre muertos y heridos, derivados a buques hospitales. Y guarda, que ellos los muertos no lo repatriaban, lo echaban al agua, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. Eso no lo cuentan. Bueno, eso no sabía. Si de 2 barcos tengo 160 víctimas, calcule del resto. Iba una lancha con cargamento y todo lo demás, esos buques de desembarco, no sé cómo se llaman. LUC-4. No, pero no es 4, tiene otro nombre. Foxtrot o algo así. El Foxtrot. Bueno, a ese le cayó una bomba con gente, con mercancía y voló el demonio. Y habían bombas que hicieron patitos y explotaron en la costa y volaron tanques de combustible, pertrechos y soldados. Por algo los ingleses le llamaron el día negro de la flota. El día más negro de la flota. Y aparte de eso le sacamos la Plymouth de servicio. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, que la arrastraron entre 2 barcos porque estaba ardiendo. Y se le acercaron para apagarlos. La dejamos fuera de servicio varios tiempos y la mandaron a San Carlos. Mirá, disculpe que me esté apurando, pero quiero saber, ¿cómo sale, de dónde sale esa idea de hacer despegar Canberras de Mar del Plata y salir a buscar a los buques? No, eso es otra cosa. Claro. Eso es otro asunto. No es una idea, ¿eh? No. No sé cómo se dice técnicamente. No es una idea, es una planificación hecha a propósito. Nosotros nos veíamos cada vez que le dábamos a las líneas de aproximación, se alejaban más y se nos hacía más difícil detectarlos y más difícil atacarlos, porque no nos daba ni con reabastecimiento podíamos llegar. Entonces yo planteé la necesidad de buscar un avión que podía ser un C-130 o lo que fuera, para que tuviera capacidad de bombardeo, para ir sobre las líneas de abastecimiento y bombardearlos, como se hizo. Eso dio origen al C-130 bombardero. Va. Paralelamente había ido un buque tanque a Alaska, que había dado la vuelta por el sur, un BCLL, el Hércules, que había dado la vuelta por el sur, había ido hasta Alaska. Yo no sé por qué no volvió por Alaska en lugar de volverse por el Atlántico para dar toda la vuelta al revés. Y nos dio mala espina. Entonces moví los Canberra, que estaban operando en el sur, que me dijeron de todo, porque estaba sacando los aviones que eran indispensables para el ataque a las tropas británicas, pero era más indispensable para pararle la línea de abastecimiento y los repuestos. Ese barco
o buque, no sé cómo se llama. No, buque es el que tiene armamento, barco el que no tiene nada. Aprendí eso. Hoy lo aprendí eso. Paró en el norte, en las islas, en unas islas que hay al sudeste de Cuba, no me acuerdo en este momento el nombre, y ahí no sé lo que cargó, pero había parado en Estados Unidos también. Y a mí me llegó información de que habían cargado armamento. ¿Hasta ahí? Bueno. Después paró en Brasil. También. Ahora, ¿a qué paró en todos esos lugares? Si tenía autonomía suficiente, es decir, traía algo que lo obligaba a cargar combustible en el camino. Entonces, nosotros estábamos siguiendo. ¿Qué me mira frunciendo el ceño? No puedo descubrir qué es lo que traían. O sea, no seas curioso. Perdón. No sea curioso. Era un buque de combustible que no tenía combustible. Ya se lo voy a decir lo que traía. Y se lo voy a fundar también. Porque a nosotros nos enteramos de que traía y todo lo demás. Entonces lo hicimos seguir. Le mandaba los Boeing y lo íbamos siguiendo. Y mandé el C-130 con bombas y todo, que ya tenían aviso todos los barcos mercantes, dicho por Estados Unidos, de que había un C-130 armado que atacaba. Así que ya se conocía eso. Le habíamos atacado barcos ya a los ingleses nosotros, cerca de Georgia. Les zangudimos unas cuantas bombas. El British Wire. Sí, que en realidad es la primera vez que tiraban y se cayeron los contenedores con bombas y todo. Pero estaban mal hechos. ¿Qué quiere? Eran pruebas que estábamos haciendo. Está bien, de alguna manera tiene que probar. De alguna manera hay que probar. Tiramos con el avión, poco menos. Bueno, sí. Hubo uno que se ofreció para tirarse con el avión, entre paréntesis. ¿Sí? Sí. Quería tirarse contra un portaaviones con un Boeing. No abro la boca así. Mierda. Bueno, el asunto es que la orden que se dio al C-130 y a los Canberra que esperaran en Mar del Plata la orden de salir. Estaba formado por el cargo de la Escuadrilla Negro, era Chevalier. Bueno, el Boeing me pasó el dato que el barco venía camino derecho, iba para Trala. Entonces yo le mandé el C-130. El C-130 dependía directamente de mí. El comandante se reportaba a mí exclusivamente y le cambié el nombre de Tigre por Matilde. Viana, sí. Muy buen chico. El asunto fue que en todas las frecuencias internacionales se le dio la orden de que cambiara rumbo, pusiera rumbo a la costa para revisarlos. No nos dio costa, siguió. Entonces Viana le dice, señor, no, atáquelo. Bueno, le tiró un bombazo y el tipo transmitía en todas las frecuencias ahí de por haber hacia la costa, que era un carguero, que de acá, y la Marina me preguntaba por qué atacaba un carguero, ustedes no se metan. La Marina nuestra preguntaba. Sí, y aparte fue Lombardo a hablarme de eso. Que le pidió que no. Sí. Bueno, un problemita. Esto Marino no sabe dónde meterse ahora. El asunto fue que ataca Viana y dice, y suspende el ataque. Y me llama, señor, dice BSL, Hércules, dice, Viana, atáquelo. ¿Está claro? Sí, señor. Y atacó. Mientras tanto, yo al avión que llevaba el OCAT, que era el oficial control aerotáctico adelantado, que me permitía estar en contacto con Viana, con los Canberra y saber lo que estaba pasando, los hice decolar. Cuando Viana se quedó sin bombas y después de haberle pegado 2 bombazos,
le largué los Canberra arriba. Se habló que atacó un solo Canberra porque 3 Canberras se habían... No es cierto, atacaron todos los Canberra. El único que tiró en 2 secciones separadas, el único que tiró fue Chevalier. El otro venía formando por si acaso. Y le pegó un flor de bombazo, 2 bombas de 1000 libras le metió. Que no explotaron, mira qué mala. El barco ahí decidió irse para el norte. Ahí sí cambió de rumbo. Cambió de rumbo 80 y salió meando para el norte. Que fue a parar a una isla cerca de Río Janeiro. Después sigo ahí. En ese intervalo apareció Lombard a decirme que cómo me permitía atacar una obra de arte. Y era una obra de arte porque un barco de 330 metros de largo. Era una enormidad eso. Y yo le dije, vea señor, con el respeto que me merece su jerarquía, es mi responsabilidad. Pero no lo puedo atacar, yo lo estoy atacando. Voy a hablar con el brigadier Lamidosa. Señor, es su derecho. Al rato me llamó Lamidosa, me dice, suspende el ataque. Mire señor, lo suspendí ya. No por lo que me hubiera dicho, me puede decir usted, sino porque ya se fue. Es decir, no tiene objeto atacar ese barco ahora. Y di órdenes que el Canberra volviera a su lugar de origen, o decía, a Mar del Plata y ahí de vuelta al sur, y el Hércules a Palomar para seguir trabajando. El barco llegó y lo revisaron. A la isla vino al otro día gente de naval brasilero y le encontraron 2 bombas y otra toda destrozada de que le había tirado el Canberra y otra que estaba dentro también que había golpeado y se había destruido. Y nos contaron. Bueno, entonces Brasil le ofreció desarmar las bombas y nosotros le ofrecimos desarmar las bombas a costo propio. Es decir, queríamos saber lo que tenía. Ellos contrataron a una firma holandesa que después que vieron la bomba dijeron que no. A todo esto me demandaron. Me querían cobrar el Canberra a mí. El Hércules a mí. Lo que ellos no se fijaron en lo que dice la Convención de Ginebra, que los beligerantes tienen derecho a atacar cualquier móvil aéreo, marítimo, o sea, que entre en su zona de influencia y que consideren perjudicial. Nosotros le habíamos... La información que fueran a la costa la escucharon 2 barcos hospitales ingleses, el ECLA y no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, pasó el tiempo, Chevalier fue a hacer la escuela de guerra a Brasil y ahí un naval brasilero le dice, ustedes no saben todo lo que había en ese barco. Y ahí quedó. Quedó ahí. Pasa el tiempo y a Chevalier llega a Comodoro y lo mandan de agregado a Brasil. Y en una reunión le vuelven a dar el mismo detalle, pero no le dicen qué. Y no se puede preguntar. En ese nivel y más en esas reuniones uno puede averiguar, pero no preguntar directo. Pasa el tiempo y se hacen unos ejercicios que se hacían con Brasil, Francia, Estados Unidos, Chile, Perú, y Uruguay y Paraguay, creo que mandaban veedores. Y un funcionario del gobierno brasilero le dijo, señor, necesito hablar con usted. Bueno, dice, Chevalier era brigadier ya. ¿Cómo no? Dice, encantado. Entonces, cuando se reunieron, le dice, el barco traía esto y esto. Por eso lo hundieron. Porque los holandeses no quisieron desarmarlo y ellos no podían cobrar el seguro
llevando cargamento para otra. Llevaban munición 7.5, repuesto, combustible y chumbos en general. Muchachos, yo quiero hacer, por el tiempo seguramente, la última pregunta. ¿Qué ya pasó pero una hora y media? sí, sí. Uy, Dios. Que bueno, lo compartí el brigadier conmigo en el auto, que realmente es emocionante. Él me decía lo que se hizo por las familias de los pilotos caídos. Entonces sí, si de alguna manera nos podría compartir. Sí, cómo no. Cuando termina la guerra, como jefe de ese organismo argentino que peleó contra los ingleses, o de las Fuerzas Armadas que peleó contra los ingleses, y esa gente murió por culpa mía, o por orden en vía, yo le puse la cara a las viudas y a los hijos. Es decir, tenía la obligación de hacerlo. Sí, sí. Y les prometí que los íbamos a ayudar en todo lo posible, que le íbamos a hacer, que le asegurábamos la casa a la familia. Le dimos casa a toda, sin que la pagaran. Y le dimos estudios a todos, hasta los 27 años, para que cruzaran carreras no solo de bachilleres, sino de terciarios, especiales, sí. Uh-huh. Hay ingenieros, etcétera, etcétera, médicos, abogados, etcétera. Y eso se cumplió a rajatabla. Eso hizo que tuviéramos una relación muy buena con esas familias, y que se sigue manteniendo. Excelente actitud. ¿Cómo? Excelente actitud. No cabe otra. Es lo que corresponde. Señor, nos quedaríamos hasta la madrugada. Yo sé que usted también. No, lo que pasa que hablar de Malvinas es muy complejo, Sí, sí. y es muy arduo, Sí, sí. porque si yo me pongo a contar desde que llegué al Cóndor hasta que llegué a Comodoro Rivadavia, necesito 2 horas. Si cuento lo que pasó de Comodoro Rivadavia hasta que empecé a recibir los aviones, a discutir de estos aviones de quiénes son y todo lo demás, los conflictos que tenía con 7 comandos que había en el área, que es imposible coordinar con 7 individuos a la vez, las confrontaciones que fuimos teniendo por roces interfuerza y la adversión que se iba generando en los pilotos de la Fuerza Aérea por lo que hacían los demás, para contar. Usted nos dijo en principio que tal vez podríamos hacerlo en la próxima. O sea, en alguna próxima. Sí, cómo no. El señor brigadier... Si a la gente, a ustedes les interesa, encantado. Desde ya, le tomamos la palabra, obviamente, obviamente. Señor, ha sido para nosotros un... Pero vamos a hacerlo más ordenado. Como corresponde. Tengan las preguntas, no me las digan, Ajá. pero ténganlas y reciban de la gente las preguntas, los que conocen. Perfecto. Porque eso lo hace más dinámico y más rápido. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Sí, bueno, hecho. Muchachos, le agradecemos, señor. No me tiene nada que agradecer. Yo creo que el agradecido soy yo, porque si hay una cosa cierta es que nuestro país, nuestra sociedad, no sabe absolutamente nada de Malvinas. Cree que fue una gesta de locos. Y fue una gesta de gente que quería mucho su país. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Recibo junto con nuestra gratitud, nuestro eterno reconocimiento, No, como veterano, como... es mi obligación. Como argentino, gracias por aquello. A nosotros nos hace sentir orgullosos. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes se lo merecen, ¿eh? Gracias. Muchachos, gracias por estar. Gracias a la radio que nos permitió pasarnos previamente acordado con José Luis. Muchísimas gracias, José ¿Cuánto Luis. nos pasamos? Y 35 minutos. De 1 hora estamos en 1 hora 35. No es mucho. Nosotros siempre nos despedimos de la misma manera, con Malvinas en el corazón. Muchísimas gracias, muchachos. Buenas noches. Gracias por todo.